Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles, no solo a los que estamos aquí reunidos, sino también a los que nos están viendo por internet, por Facebook Live, en nuestro ministerio Dios para Hoy. Estamos muy felices de poder estudiar la palabra juntos una vez más, pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar juntos, reunidos en este maravilloso lugar para estudiar tu palabra. Permite que sea una bendición, que seas tú quien nos enseñes en esta hora y que podamos sacar de la Biblia esas perlas que necesitamos para poder ser fortalecidos y transformados en esta hora y en este tiempo difícil. Permite, oh Dios, que tus palabras salten de ese libro como una fuente de vida y para vida, que pueda bañarnos y transformarnos de una vez y para siempre. Que seamos capacitados y preparados para ese encuentro contigo. Quédate con nosotros, toma el control de esta reunión y también de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a estudiar una historia interesante que aparece en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas y comienza diciendo el versículo 1. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Jesús no se detenía en su ministerio de salvación. Y los sábados registran los evangelios que era un día para que Jesús estuviera bien activo en la sanación, en hacer el bien, en dar enseñanzas poderosas. Y esta es una oportunidad maravillosa porque creo que es la única vez que un gobernante invita a Jesús a su casa. Pero como este gobernante también era fariseo, también los fariseos acudieron a esta cita con el propósito de tratar de desmoralizar o de descaracterizar a la persona y al ministerio de Jesucristo. Y dice el versículo 2, y aquí que estaba delante de él un hidrópico. Había una persona enferma ahí en el lugar, y yo pienso que uno de estos fariseos lo trajo con un propósito. Porque realmente los fariseos no eran muy amigos de los enfermos, porque ellos les decían que por sus pecados estaban en esa condición, y ellos no querían estar cerca de los pecadores, y mucho menos en un sábado. Así que si en la casa de un gobernante que era fariseo, y reunidos todos los fariseos en ese hogar, ahora se presenta que delante de Jesús había un hombre enfermo, parece como que lo trajeron para Jesús, conociendo el corazón y sus intenciones. Versículo 3, que les habló a los intérpretes de la ley, a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesucristo podía con su autoridad haberlo sanado directamente, pero él se dio cuenta que había una especie de trampa en este asunto. Y ahora Jesús les pregunta a aquellos que habían puesto la trampa: ¿se puede hacer el bien? ¿Es legalmente permitido hacer el bien en día de reposo? ¿Es el propósito del día de reposo que sea un día de bendición para los enfermos y también para los sanos? Y lo interesante es que ante esta pregunta todos callaron. Dice el versículo 4, mas ellos callaron. Y como dicen por allá por Cuba, el que calla otorga. Jesús tomó, le sanó y le despidió. Así que este no era parte de la casa, no era parte del grupo, porque cuando le sana Jesús le dice: ya te puedes ir. Si lo que vinieron fue para atentar, gracias porque lo trajeron al lugar correcto. Parece que hicieron una obra muy buena los fariseos, aunque intentaron hacerlo con otro propósito. Este hombre seguramente salió muy feliz de allí, de que le hayan traído la presencia de Jesús. Porque la presencia de Jesús en el sábado es algo maravilloso. Porque Jesús, en todos los evangelios podemos encontrar que en el sábado precisamente todos aquellos que venían a su presencia les sanaba. Así que el sábado también es un día que somos restaurados para que seamos sanados. Y entonces, ahora Jesús sana a este hombre y lo despide. Pero cuando
cuando este pobre hombre se va feliz, restaurado y sanado, Jesús se dirige a ellos. ¿A quiénes? A los fariseos, a los escribas, a los líderes que estaban allí. ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Ellos ni siquiera se atrevieron a replicar, pero Jesús incluso los lleva un paso más adelante para ver si ellos se atrevían a alegar algo en contra de esto. Pero dice el versículo 6, y no le podían replicar estas cosas. Sin embargo, Jesús sí tenía mucho que replicarles a ellos. Y por eso es que comienza a darle un grupo de lecciones de cómo comportarse. Fíjense que le está hablando a gobernantes, a fariseos, a escribas, a gentes de la alta esfera. Y ahora Jesús sí le empieza a replicar un grupo de cosas acerca de lo que él observaba, acerca del comportamiento que ellos tenían cuando eran invitados a una cena como esa. Por eso dice el versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndole: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Jesús estaba observando cómo se estaban peleando por obtener el mejor lugar, el primer lugar en la mesa. Y ahora Jesús le dice: cuando te inviten, por favor, no pelees por obtener el lugar más distinguido, el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado también por el dueño de la fiesta, y viniendo él, el que te convidó a ti, versículo 9, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Y ahora les da un consejo: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Jesús está hablando acerca de la humildad que necesitaban para que verdaderamente fueran exaltados. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos, y verás y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y ahora ocurre algo interesante. Todo lo que hemos visto hasta ahora es una breve introducción a lo que vamos a estudiar, porque la meditación de hoy se titula No te pierdas la gran cena. En el versículo 15 hay alguien que está sentado a la mesa y al ver las enseñanzas de Jesús fue impactado por su carácter, fue impactado por su sabiduría, fue impactado por su misericordia y por su sencillez, pero además también fue impactado por los manjares que habían sobre la mesa. Y miren qué declaración más tremenda. Versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él, con Jesús, a la mesa, le dijo, así que le habló directamente a Jesús: bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Y es algo interesante, ¿verdad? Este hombre miró la mesa que estaba servida y se dio cuenta que el que estaba sentado frente a él era Jesús, el Dios creador y redentor. Y ahora le dijo: Señor, mira esta mesa. Cuánto banquete, cuánta maravilla, y aún estamos en un mundo de pecado. ¿Te imaginas, Padre, lo que vamos a comer cuando estemos contigo en el reino de los cielos? Y ahora Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Cada vez que Jesús habla de un hombre, se está refiriendo a Dios. Dios tiene preparada una gran cena para cada uno de nosotros. La cena está casi lista. Nosotros somos los invitados especiales
nosotros somos los invitados especiales para esa cena. Y todo, pero hay un grave problema. Dice que este hombre que preparó la cena ha invitado a muchos. ¿A cuántos está invitando Dios a la cena? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuántos amó Dios? Al mundo. Que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha invitado a todos para que tengan la oportunidad de participar de esa cena. Pero dice el versículo 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados, venid que ya todo está preparado. Ya todo estaba listo, mis hermanos. Y quiero decirte que en este mismo momento en el que te estoy hablando, podemos decir que ya todo está preparado. Ya todos los preparativos que debían hacerse para participar de la cena están listos. Solo necesitamos la preparación nuestra para participar en esta cena. Y ahora envía a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Los profetas, los pastores, los misioneros, los evangelistas. Y ahora envía Dios a esos instrumentos suyos a convocar al mundo. Y ahora hay dos excusas que pueden impedir, mis hermanos queridos, que tú participes de esa cena. Y la primera aparece en el versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. Así que todos tenían excusas. Hay dos excusas especiales que nos pueden impedir que nosotros podamos participar de esa cena. El primero que dio excusas, dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Así que la primera excusa que te va a impedir o que te puede impedir participar en esa gran cena son las posesiones y las riquezas materiales. Aquellos que han puesto sus ojos sobre las riquezas materiales, sobre las posesiones, es muy posible que con esta excusa también se pierda en la gran cena. Lo triste es que mucha gente que no tiene nada, pero que vive persiguiendo las posesiones y las riquezas materiales, aún así se va a perder la cena por el amor al dinero y a las cosas materiales, aún sin tener un centavo. Y el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Nuevamente, las posesiones, las riquezas materiales se oponían para la bendición de participar en la cena del reino de Dios. Y la segunda excusa aparece en el verso 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Cuál es la segunda excusa? Las relaciones, los compromisos. Así que mis hermanos, en este día estamos estudiando que la palabra de Dios nos dice en esta porción bíblica de Lucas 14, que aunque la cena está preparada, aunque todo va a ser gratis, aunque todo está listo para servir, para ser servido para nosotros, hay personas que se lo van a perder por estas dos excusas, por estar aferrado a las posesiones y a las riquezas materiales, y otro por las relaciones y los compromisos que han hecho y tienen con este mundo. Personas que tienen compañías y son capaces de pisotear el sábado porque necesitan cumplir compromisos y las relaciones que tienen con sus builders, con sus patrones. Todo está listo para recibir al pueblo de Dios, pero hay dos excusas importantes que pueden hacer que tú te lo pierdas.
las posesiones y las riquezas materiales, las relaciones y los compromisos. ¿Con quién estás comprometido? Recuerda que Jesús dijo que allí donde está tu corazón, allí también estarán tus riquezas. ¿En quién has puesto tu esperanza? Dice el versículo 21, vuelto el siervo, hizo saber esas cosas a su señor. Y entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Jesús estaba hablando aquí directamente de esta sociedad judía privilegiada de maestros, de líderes, a quienes él había llamado al ministerio y que ahora estaban apartándose de los propósitos de Dios. Pero también esta misma porción nos sirve a nosotros, los que hemos recibido la verdad, los que tenemos el privilegio de atesorar las profecías, el conocimiento profético bíblico para este tiempo, que hemos sido llamados para que en el tiempo del fin llevemos el mensaje del tercer ángel a cada rincón de esta tierra. Nosotros podemos también quedar fuera de esta cena si ponemos nuestro corazón en las posesiones, en las riquezas materiales, si ponemos nuestro énfasis en las relaciones y los compromisos con este mundo. Ya lo dijo Jesús, no se puede servir a dos señores, porque así como los judíos representados en esta parábola fueron sustituidos por las personas que estaban en los caminos, en las plazas, también nosotros podemos ser sustituidos por aquellos que verdaderamente anhelen estar en esa gran cena. Esta gran cena, mis hermanos, es un evento real. Juan, el profeta, lo pudo ver anticipadamente. Y allí en el capítulo 19 de Apocalipsis, él nos relata y dice el ángel que le está mostrando todas estas maravillas en el verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué es lo que son los convidados? Bienaventurados. Perfectamente felices son aquellos que sean convidados a las bodas. ¿Pero quiénes son los convidados? Tú y yo. Toda la invitación está hecha para toda la raza humana. Pero solo participarán de ella, solo serán bienaventurados aquellos que puedan romper todo compromiso con este mundo. Aquellos que no se dejen sujetar por las riquezas y la ambición egoísta y desmedida en las cosas materiales. Aquellos que hagan una preparación correcta en este tiempo difícil que estamos viviendo y que va a continuar empeorando en las próximas horas. Aquellos que hayan hecho arreglos en tiempo de paz para soportar las pruebas en los tiempos difíciles que están por venir, esos serán los privilegiados que podrán estar sentados en esta gran mesa. Y usted dirá, ¿y qué pasará entonces con los perdidos? ¿Qué pasará entonces con los que no acepten esta invitación? Bueno, esta cena que te estoy hablando de Apocalipsis 9 es la primera cena. Es una cena en la que van a estar aquellos que se prepararon, aquellos que hicieron arreglos. Pero también habrá una segunda cena. Y esta segunda cena será para los que rechazaron o no se prepararon para la cena. Vamos a ver quiénes son estos. Allí mismo en el capítulo 19
comienza hablando acerca de la segunda venida de Jesús. Porque ya la gran cena es sencillamente el comienzo, el preámbulo del reinado de Jesucristo con sus santos. Y dice allí en el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de ropas teñidas de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Es Jesucristo el que se presenta como un general victorioso que viene con sus ejércitos celestiales. Y los ejércitos celestiales, versículo 14, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, es decir, la palabra de Dios, que es con la que se va a juzgar a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor. Y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora hay un interesante de Jesús. Comienza entonces la segunda cena. Dice el versículo 17: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Es decir, que la segunda cena no es para que los pecadores coman, es para que sean comidos y devorados por las aves de los cielos. Así que a nosotros nos toca escoger si somos los que participamos en la primera cena, donde seremos los que comemos, o los que rechazan esta cena por los compromisos y las relaciones que hemos hecho con este mundo y las ataduras que hemos creado de las cosas materiales y las riquezas, o seremos los que somos comidos y devorados por estas aves. La decisión está en nosotros. O somos de los bienaventurados que fuimos invitados, o seremos los que seremos el pasto, la cena de estos animales. Hay una cena. ¿A quién te gustaría ser si vas a un restaurante? ¿Te gustaría ser el que se come la mojarra, o quieres ser la mojarra que está en el plato para que seas comido? Mis hermanos queridos, ojalá tu decisión en esta tarde sea que participemos con Cristo como bienaventurados hijos en esa gran mesa que se va a servir, y contemplemos como testigos esa boda maravillosa entre Jesús y su esposa, y que nosotros podamos disfrutar de la cena, y no que seamos como aquellos que rechazaron esta propuesta, esta invitación, y al final serán devorados por las aves de los cielos por no haber aceptado tan maravillosa invitación. Hasta esta persona que estaba en la mesa con Jesús se dio cuenta que debía ser algo grandioso cenar en el reino de los cielos. Repitamos el texto de la expresión. Me imagino ver a este hombre en la presencia de Jesús diciendo esta maravilla. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y eso es lo que quiero decirte en esta tarde. Yo deseo que tú también seas bienaventurado porque decidas comer pan en el reino de Dios. Porque tú desees participar en esa gran cena a la que tú y yo estamos siendo invitados. En esta hora vamos a escuchar un himno para terminar con una oración. Que el Señor y Dios les bendiga abundantemente en esta hora, pueda guardarles de toda enfermedad y pueda sostenerles en este tiempo tan difícil. Dios les bendiga.